Un detalle curioso que suele ocurrir con los villanos en las películas y series es que siempre existe un grupo de personas que enaltecen y justifican sus acciones. No importa qué tan malo haya sido el personaje o qué tanto daño hayan causado sus actos, pues siempre se encontrará la forma de justificar sus decisiones. Y esto se vuelve peor cuando el antagonista en cuestión basa su accionar en la frase de "el fin justifica los medios", pues hay aún más razones para validar sus actos y decir que el villano tenía la razón y que si hubiera ganado las cosas serían mejores. Y bueno, yo personalmente no creo que eso sea algo malo, me parece una reacción natural de las personas e incluso llego a estar de acuerdo con la frase previamente mencionada. Sin embargo, considero que no aplica en todos los casos, y uno de ellos, por ejemplo, es Makima, del manga de Chainsaw Man. Personaje que a menudo escucho que de haber ganado hubiera sido mejor para su mundo, y que por culpa de que Denji la mató, ahora en la parte 2 estamos viendo un apocalipsis en la Tierra. Pero ¿qué pasa si te digo que es todo lo contrario? Que en realidad este apocalipsis actual es más culpa de la propia Makima que de Denji, y que en sí, todo el plan de Makima estaba lleno de fallos en su planteamiento, lo que demuestra que no quería proteger a la humanidad, la quería hundir. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo donde Makima ganó e hizo lo que ella quiso. Agárrate unas papas y un juguito porque este va a ser un viaje largo y un poquito complicado de entender. Te agradecería mucho que lo vieras hasta el final porque te aseguro que valdrá la pena. Ahora sí, corre video. Quiero aclarar que solo voy a criticar el plan de Makima en este video. Eso no quiere decir que yo piense que Makima es un mal personaje o que está mal escrita, ni mucho menos. A mí ella me gusta muchísimo. Aquí la única crítica va a ser a la idea que ella quería llevar a cabo para supuestamente hacer un mundo mejor. Y es que desde aquí empezamos mal. Les voy a decir algo que aplica a cualquier villano de cualquier serie o película que vean. Si la meta de ese villano es crear una utopía en la Tierra de cualquier tipo, ese villano está completamente disociado de la realidad. No importa quién sea, siempre que sus objetivos sean cosas idílicas o cosas relacionadas a la perfección total, están destinados al fracaso. Y el motivo suele ser muy simple. Estos villanos nunca entienden su mundo ni la humanidad que supuestamente quieren proteger o cambiar. Ya se los comentaba el otro día con Light Yagami de Death Note. El motivo por el cual siempre iba a fallar es porque no conocía el mundo que quería cambiar. Sin importar su inteligencia o raciocinio, su plan estaba destinado al fracaso eventualmente. Y eso mismo pasa con Makima. Makima nos plantea la idea de que ella supuestamente quiere crear un mundo armonioso y pacífico, desapareciendo las problemáticas más grandes que aquejan a la sociedad. Ella dice que usando el motosierra puede desaparecer el hambre, la guerra y la muerte, los tres problemas que más aquejan a nuestra sociedad, o los llamados jinetes del apocalipsis junto a ella. Pues si el demonio motosierra devora a estos tres demonios, estos problemas desaparecerán de la existencia, tanto del pasado como del presente y del futuro. Repito, pasado, presente y futuro. Lo deja muy claro ella. Jamás pasaron, jamás ocurrieron, desaparecen de tu mente y de lo que alguna vez fue el pasado. Sé que suena muy bonito, un mundo sin guerra y sin hambre, donde prospere el control y no exista el caos parece algo idílico. Y entiendo por qué a la gente le podría parecer que el plan de Makima era la opción más prometedora y la buena. El problema de esto es que, como dije antes, jamás, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, podrá existir un mundo donde exista una sociedad evolucionada y total pacifismo y bienestar. Simplemente es una meta imposible de alcanzar. Y permíteme explicarte el porqué. Punto número 1. Sin problemas no hay necesidad, y sin necesidad no hay avance. Imaginemos que Makima conseguía su primer objetivo, y con ello desaparecía al demonio del hambre, por ejemplo. Solo al demonio del hambre por el momento, ¿vale? Un solo jinete del apocalipsis de los cuales quería matar, y el que más bien podría hacer a nuestra sociedad si desaparece, que es el hambre. En este caso hipotético, ¿tú qué crees que pasaría? Pues nada bueno. Al desaparecer el hambre del presente, pasado y futuro, desaparece nuestra razón principal de vivir, la supervivencia humana. Viéndolo desde un punto de vista literal, si el hambre termina, ya no necesitas hacer nada para subsistir. No es necesario trabajar, pues no es necesario tampoco conseguir alimento, y no es necesario hacer nada para llevar el pan a la mesa. Al quitar algo tan básico caería nuestra sociedad, pues la gente dejaría de tener razones para trabajar, y sin trabajos colapsaría el mundo que conocemos hoy en día. E incluso si vemos al demonio del hambre como algo más profundo o algo menos literal, como que el hambre significara la ambición de las personas, ocurriría más o menos lo mismo. Sin ambición en cada uno de nosotros, nos conformaríamos con lo más mínimo. No habría viviendas, pues no las querrías. No habría científicos o físicos, pues no habría una ambición por conocimiento. Seguiríamos en la caverna de Platón. Cuando desaparece el hambre de forma literal o de forma simbólica, se pierde nuestra mayor necesidad para avanzar y evolucionar como humanidad. ¿Por qué crees que las sociedades
comunistas y socialistas nunca han funcionado en nuestro mundo, más allá de que el gobierno se vuelve loco siempre. Es porque incluso si el gobierno repartiera adecuadamente los bienes, una sociedad así se estancaría en la ignorancia y el conformismo, porque nadie tendría motivación para ir más allá. Y si esto ocurriera en el pasado, presente o futuro, pues sería mucho peor. Estaríamos condenados a la ignorancia absoluta desde que el humano nace por primera vez hasta su inminente final. Pero bueno, asumamos que Makima encontrara una forma de que el hambre ahora solo desapareciera del presente y del futuro, que técnicamente no se puede porque ella misma dijo que tenía que ser de toda la existencia. Pero bueno, asumámoslo un momento. Si el hambre solo desapareciera en el presente de Chainsaw Man, dejándole a los humanos todo el conocimiento que ya tienen y adquirieron con los años, se crearían dos grandes problemas. El primero de ellos sería que al ya no haber hambre en el mundo, la gente trabajaría por gusto en lo que quisieran y ya no por necesidad. Esto provocaría que trabajos muy necesarios en el mundo o trabajos primarios que desafortunadamente no son tan remunerados económicamente fueran dejados de lado. Cosas que hace la clase obrera alrededor del mundo perdería a mucha gente trabajadora, dando como resultado que eventualmente los trabajos más remunerados económicamente no fueran ni los de ciencia ni los de física, sino los de materia prima y trabajos de peso primario. Trabajos como recoger la basura, por ejemplo, aumentarían su valor un montón, y al ser más valiosos, más gente los haría por la posibilidad de ganar más dinero, dejándonos una época oscura para las ciencias y para la evolución tecnológica, hasta que finalmente volveríamos a la normalidad en teoría, pues tanta gente intentaría hacer estos trabajos primarios que terminarían saturando el mercado. Y el segundo gran problema que traería la desaparición en solo el presente, solamente en el presente, sería lo que se demostró en el llamado Experimento 25 hace unos años, donde para resumirte lo que este experimento indicaba, pero lo puedes ver si quieres, si tú le das a una sociedad aparentemente normal todas las comodidades y lujos para ser felices y desapareces para ellos el problema del hambre para siempre, van a ponerse a tener hijos como conejos por no tener nada mejor que hacer, ya que no necesitarías estabilidad económica para alimentar a estos niños, y con eso crearías una gran sobrepoblación y a su vez una mayor explotación de los recursos naturales. E incluso si el desabasto de recursos pudiera ser evitado por Makima asesinando a algún demonio, la sobrepoblación crearía muchas disputas entre las personas por territorio y se vendría una época muy oscura para la humanidad. Por lo que aquí hemos creado dos rutas que vamos a abordar a lo largo del video. La del pasado, donde si el mal que nos aqueja como sociedad desaparece desde el principio de los tiempos, nosotros nos quedaremos eternamente ignorantes, y otra más hipotética donde el mal solo desaparece en el presente y futuro, que acaba creando más problemas a corto y largo plazo. Pero bueno, sé que aún hay muchos argumentos que tienes para contradecir lo dicho en el video, pero dame un segundito por favor, aún no termino de exponer mis puntos, pues se viene el problema 2 y para mí el que es más grave. Al borrar un problema de la existencia, siempre se creará una variante igual o peor que lo sustituya. Sé que con lo dicho en el punto anterior muchos podrían argumentarme que tal vez el plan de Makima era hacer lo mismo que hizo con el demonio Pistola. Si recordamos bien, cuando Aki, Denji y Power van a la misión contra el Pistola, Makima dice que este ya ha sido derrotado, al repartir su carne entre cada potencia existente, y que las armas que hay por las calles y demás no fueron creadas por el demonio Pistola sino por los humanos. Quiero que recuerdes bien este dato porque va a ser muy importante más adelante. Primero, de este diálogo podemos extraer que no necesariamente un problema viene a raíz de un demonio, pues si al acabar con el demonio Pistola seguía habiendo armas, habrá quien me argumente que al morir el demonio del hambre, podría seguir existiendo hambre en el mundo creada por el hombre y ya no por el demonio del hambre. Y dicha hambre que crearíamos los humanos mantendría un equilibrio en la sociedad para evitar los escenarios que te comenté en el punto anterior. Pero usando lógica muy básica de la serie, si matas al demonio del hambre y el hambre sigue existiendo, esto crearía un nuevo miedo en la gente, y al crear un nuevo miedo en la gente, nacería un nuevo demonio del hambre, por lo que volveríamos a lo mismo, tal como pasó con Nayuta, que es el renacer del demonio del control, pues eso mismo ocurriría con el hambre y el problema sería el mismo. E incluso si educáramos a este demonio como Denji hace con Nayuta, solo se mantendría controlada el hambre, pero no terminaría, por lo que el resultado sería el mismo. Pero bueno, toda esta situación hipotética que te estoy planteando no iba a ocurrir de todos modos, pues la propia Makima dijo que su meta era exterminar de la existencia a los demonios, no solamente vencerlos, considerando existencia como pasado, presente y futuro. Solo te comentaba esta situación por si te la preguntabas. Ahora, continuando con el video, hace rato te comenté que al desaparecer el hambre, eventualmente habría peleas por problemas como sobrepoblación, a lo que tú podrías pensar que eso no pasaría porque Makima también iba a desaparecer al demonio de la guerra, ¿verdad? Pero aquí se nos presenta otro gran problema. Volvamos a las dos variantes que creamos hace rato. Si la guerra desapareciera del pasado, presente y futuro, otra vez, como en el caso anterior, el humano no habría podido evolucionar.
estaríamos estancados en la ignorancia una vez más, pues la guerra no solo ha sido la principal forma que hemos tenido de protegernos de los depredadores más grandes, así como de luchar por lo que consideramos que es correcto, ya más avanzada en la historia, sino que también nos ha dejado muchísimos avances tecnológicos y conocimiento. Entiendo que es triste que este sea el único modo que hemos conocido las personas de avanzar, pero sin la guerra en el pasado seguiríamos en la época de las cavernas y en mucha ignorancia, tal como pasó cuando eliminamos el hambre. Ahora, si solo elimináramos la guerra del presente y del futuro en la otra variante, habría un gran problema. Verás, ¿recuerdas que Makima dijo que ella vio cómo el motosierra consiguió desaparecer la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo de la existencia? Al punto de que el propio Kishibe y todo el mundo ya no recuerdan que esto pasó alguna vez, porque directamente no pasó en su mundo. Tú podrías pensar que eso es bueno, ¿no? Qué bueno que nunca ocurrió la Segunda Guerra Mundial, nada bueno salió de esa asquerosa masacre, y yo también lo pienso, pero como dice el título de este punto, al borrar un problema, siempre se creará una variante igual o peor que lo sustituya. ¿Sabes la razón por la que nuestro mundo, Rusia y Estados Unidos ya no se enfrentaron nunca de forma directa y solo tuvieron lo que se conoce como una guerra fría? Fue porque el mundo ya había aprendido la lección a la mala. Sí hubo guerra por aquí y por allá, pero todos hicieron lo posible por detener un conflicto entre estas naciones a gran escala por el bien de la humanidad. Con el error que fue la Segunda Guerra Mundial, las personas aprendimos muy feo, pero aprendimos. Al punto de que a día de hoy, a pesar de que sigue habiendo muchas guerras, y eso es algo horrible, si un país se pone de listillo, siempre salen otros a sentarlo rápido. Cuando Estados Unidos se envalentona con China, sale Rusia. Cuando Corea del Norte se envalentona con Japón, sale China. Y así, esta constante tensión entre los países, aunque sea peligrosa o parezca riesgosa, es algo que de hecho mantiene a todos a raya, porque nadie quiere repetir los errores del pasado e incluso si quisieran, hay gente que les está poniendo freno. Si la Segunda Guerra Mundial desaparece como pasó en Chainsaw Man, todo lo que aprendimos de ella también se esfuma, incluso avances médicos y científicos. Y si eso ocurre, pasa lo que está pasando ahora en Chainsaw Man, nuevas peleas y disturbios causados por una sociedad ignorante y envalentonada. Si tú piensas que Makima iba a evitar el apocalipsis, yo más bien pienso que es todo lo contrario. Tal vez Makima ya sabía lo que se avecinaba e intentó detenerlo, pero al saberlo terminó volviéndose partícipe inconscientemente de dicho evento. Pues por ejemplo, podemos asumir que ya tuvo que ver con que el motosierra desapareciera todo suceso relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Y si Makima y el motosierra jamás hubieran desaparecido la Segunda Guerra Mundial para empezar, Yoru estaría más estable y no estaría ocurriendo todo lo que está pasando y pasará ahora en Chainsaw Man. Por eso Yoru dice en el capítulo 98, solo espera motosierra, te haré vomitar armas nucleares del trasero, ya que haber quitado un suceso tan importante para ella solo terminó descontrolándola más. Es como dice Uwei en Kung Fu Panda, uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo, y Makima para mí terminó siendo responsable en parte de lo ocurrido y de todo el apocalipsis que se viene ahorita. De hecho, puede que por culpa de que Makima y el motosierra interfirieron en un suceso histórico como lo es la Segunda Guerra Mundial, es que el universo de Chainsaw Man parece seguir en la Guerra Fría pese a estar ambientado en 1997, y como no han tenido una guerra que les ponga un estate quieto, puede que se venga una guerra entre Rusia y Estados Unidos eventualmente. Pero bueno, incluso si Makima terminaba su plan y mataba al demonio de la guerra para que esto no pasara, volvemos a lo mismo, una ruta de ignorancia y oscuridad desde el principio de los tiempos, y otra de más problemas a largo plazo por no poder protegernos y pelear por lo que es justo y correcto, ya que el concepto de la guerra no existe. Y lo mismo ocurriría al desaparecer al demonio de la muerte. Si ocurriera en el pasado, presente y futuro, habría más sobrepoblación y la gente viviría sin propósito e ignorantes, porque la muerte es algo que nos condiciona para avanzar y para tener una vida digna. Y si solo ocurriera en el presente y futuro, volveríamos a perder el sentido del tiempo y con ello, el sentido de nuestras vidas. Vayamos al último punto. El verdadero objetivo de Makima. En este video te expuse dos variantes de la desaparición de los jinetes del apocalipsis, y ambas son muy malas para la humanidad. Pero guiándonos estrictamente por el plan de Makima, solo una de estas rutas ocurriría, y esa sería la de la ignorancia absoluta desde el inicio de los tiempos, pues si no hay problemas, no existe necesidad, y sin necesidad no hay un avance evolutivo en el hombre, y esto me parece espléndido. Narrativamente hablando se me hace una genialidad increíble que pocas personas han visto de la serie, porque pocas personas se han detenido a pensar el mensaje de Chainsaw Man. El plan de Makima nunca fue el bien de la humanidad, siempre fue el control de la misma. A final de cuentas, siendo ella la demonio del control, no tiene sentido que buscara el bien de las personas, sino el bien de su propia naturaleza. Y con ese plan, eso era lo que lograba. Si los humanos no evolucionamos, somos como animales dóciles que viven por vivir, sin raciocinio ni inteligencia, y eso es el control absoluto.
Pero aquí podemos apreciar también el mensaje de Chainsaw Man, pues si recuerdas mi video de Denji, recordarás que ahí te comenté que su viaje como personaje era acerca de dejar atrás la ignorancia y avanzar como hombre, salir de la caverna de Platón y conocer el mundo inteligible como todo ser humano. Esto se relaciona mucho con el plan de Makima, pues ella lo que en realidad buscaba era la ignorancia total, pues con ella había más control. En otras palabras, para que me entiendas mejor, podemos ver a Makima y a Denji como el relato de Adán en la Biblia. Denji es Adán y Makima es Dios. Lo que Dios buscaba era que el hombre no comiera del fruto del saber, pues una vez que lo hiciera, este se convertiría en un ser pensante y libre. El pecado de Adán estuvo en desobedecer a Dios, pero ¿por qué Dios quería impedir que el conocimiento llegara a sus vidas? ¿No será porque al ser ignorantes somos más parecidos a siervos fieles sin criterio ni juicio? Ahora yo te pregunto, si tú hubieras sido Adán, ¿habrías preferido comer el fruto prohibido, a sabiendas de todas las cosas malas que ocurrirán por este acto, pero también de las cosas buenas que vivimos por el conocimiento? ¿O habrías preferido vivir ignorante para siempre, pero en un mundo sin problema alguno, sin guerra, sin hambre y obviamente sin muerte? Serías como un animalito dócil, porque no habría problemas que te incentivaran a crecer, a madurar y a evolucionar. Y esto ya pasó con Denji. Él no quería abrir la puerta del saber, no quería ser consciente, porque ser ignorante es el camino fácil para no sufrir. Ser consciente duele porque ves a gente que quieres morir, ves a gente que quieres pasar hambre y ves a gente que quieres estar en guerras. Pero aún con todo ese sufrimiento que atravesamos por ser seres pensantes, Denji tuvo que abrir la puerta, o más bien lo forzaron a ello. Porque ese resulta ser el mejor camino que podemos tomar, el del conocimiento pese a todas las malas cosas que ocurren por él. Pero este no era el mejor camino para alguien que se hace llamar el demonio del control. Makima no tenía razón, porque no nos haría un bien como humanos su plan, ya que solo nos dejaría ignorantes para siempre. Pero su plan era brillante, porque con ello conseguiría el poder absoluto de un dios, el control. Sé que muchos se dejan llevar por el hecho de que ella quería un abrazo y demás, pero lo cierto es que más allá de eso, pues ella ya tenía nuevos intereses que buscaba alcanzar. Y no creo que su sueño tuviera que ver con su meta, no creo que fueran paralelos. Simplemente quería un abrazo, pero sus objetivos nunca la hicieron relacionarse con eso. Ahora, hay un último dato interesante que quiero comentarte. Hace rato te dije que recordarás bien este panel, ¿verdad? Eso es porque considero como un headcanon personal que el plan de Makima era una traición doble. Te pregunto algo, ¿tú crees que Makima controlaba al gobierno o que el gobierno controlaba a Makima? Hay quienes piensan que ella los controlaba y por eso aceptaron el trato de que si ella moría, la mitad de la vida de los japoneses sería consumida, y hay quienes piensan que el gobierno la controlaba a ella porque Kishibe le dice a Denji que si Nayuta es encargada con ellos otra vez, la volverán una Makima 2.0. Pero yo personalmente considero que era un control mutuo, pues dudo que el gobierno no supiera que el plan de Makima era una pésima idea y realmente era algo muy malo para los humanos, pero ambos acordaron unirse para eventualmente traicionarse. Makima lo haría al concretar su plan y dejando a todos los seres humanos como ignorantes, y el gobierno lo haría usándolo para recolectar la mayor cantidad de fuerza armamentista con el motosierra, tal como ya lo estaban haciendo cuando fueron a buscar al demonio pistola, y una vez Makima lo consiguiera, el gobierno planeaba desecharla de todos modos, o al menos eso quiero pensar porque si no este gobierno era un imbécil. Dicho eso, espero que te haya gustado este extenso video a Chainsaw Man, y muchas gracias por escuchar, en serio muchas gracias por escuchar.